Hola, hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria en el Perú. Comencemos. Bien, antes de la reforma agraria teníamos un campo lleno de injusticias. La tierra estaba en manos de pocos terratenientes, mientras que la mayoría de los campesinos trabajaban en condiciones de pobreza. También los campesinos no eran dueños de la tierra, lo que mantenía en un ciclo de explotación y desigualdad. Tampoco tenían acceso a educación, salud ni condiciones dignas para progresar. Los terratenientes eran quienes controlaban su trabajo, sus salarios y hasta sus vidas, manteniendo un sistema de abuso. Con la reforma agraria hubo un cambio histórico. En el año 1969, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el gobierno decidió acabar con los latifundios y entregar las tierras a quienes realmente las trabajaban, ¿sí? También con la reforma se eliminó la opresión y se pasó a la independencia de los campesinos. Ahora ellos podían ser dueños de sus tierras sin depender de los terratenientes. Teníamos un sistema más justo en el campo. Se promovieron cooperativas para mejorar la producción y fortalecer las comunidades campesinas. Hubo mayor acceso a a derechos básicos, ¿no? La educación y la salud. El gobierno invirtió en estos servicios para mejorar la calidad de vida de las zonas rurales. En suma, la reforma agraria fue una medida justa y necesaria para devolverle la dignidad a los campesinos peruanos. Obviamente, al hacer la reforma, hubo desafíos y limitaciones, pero no hay que olvidar los avances, ¿no? Es decir, con la reforma no todas las tierras fueron bien distribuidas, ¿no? En algunas regiones hubo dificultades para entregar las tierras, ¿no? Y tampoco se dio poco apoyo técnico y financiero a muchos campesinos, ¿no? Algunas tierras quedaron en manos de grupos privilegiados, ¿no? Sobre todo miembros del ejército, los militares, ¿no? Las cooperativas no siempre funcionaron bien, ¿no? Muchos campesinos eh, aprendieron a organizarse y a defender sus derechos, ¿no? En suma, aunque hubo dificultades en su aplicación, la reforma agraria logró un cambio estructural positivo en el país. Ahora, obviamente también al haber dificultades hay beneficios que trae la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria trajo justicia social, equidad económica y un país más inclusivo. Ahora bien, vamos a hablar de algunos puntos, ¿no? Como los beneficios políticos, económicos y sociales. En el tema político, por ejemplo, eh, hubo más justicia en el poder, ¿no? Había empoderamiento campesino y también se crearon nuevas organizaciones campesinas, ¿no? En los beneficios económicos, por ejemplo, tenemos acceso a tierras propias, mayor desarrollo rural, ¿no? Más equidad en la economía. Es decir, hubo más oportunidades para el campo. En el aspecto social, la educación y salud, obviamente, el gobierno invirtió en estos sectores para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Hubo una reducción de la desigualdad, ¿no? Con el cual se trató de cerrar las brechas entre ricos y pobres, y asimismo se fortaleció la comunidad rural, ¿no? Se promovió una unión y organización de los campesinos para exigir sus derechos. Es decir, hubo mayor dignidad y bienestar a las personas del campo. Las conclusiones a las que podemos arribar son, desde mi punto de vista, la reforma agraria fue positiva porque eliminó un sistema de explotación injusto, ¿no? Los campesinos dejaron de ser mano de obra barata para los terratenientes, ¿no? Hubo mayor igualdad en el Perú
pues se promovió la equidad en el campo, reduciendo las brechas entre ricos y pobres, y hubo también un cambio que sigue influyendo hasta la actualidad, ¿no? Aunque tuvo dificultades en sus inicios, sus logros siguen siendo clave en la historia del país. Es decir, la reforma agraria no solo fue necesaria, sino que fue un paso fundamental hacia la justicia social en el Perú. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.